una maestría en finanzas y pongo mis conocimientos al servicio de todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Carlitos. Creo que hay una mano levantada. Ah. Angélica, doctora Angélica, ya hicimos el saludo. Creo que hay una mano levantada. No sé si al final de la clase o... No, si quieres darle ya, Álvaro. Buenas noches. Compañero, entonces, tiene la palabra. Hola, es que acá no veo quién será. Ah, Es Álvaro, el compañero Álvaro. Compañero Álvaro, lo escuchamos. ¿No? Bueno, entonces, si quieres, damos inicio. Si el compañero Álvaro más adelante desea hablar, nos pide la palabra y con mucho gusto se la damos. Buenas noches para todos. Buenas noches. Perdón, ya se está, sí. Listo. Buenas noches para todos. Les pido disculpas por iniciar un poco tardecito, pero bueno, Diana iba haciendo como toda la apreciación desde la lucha histórica que se habían ido dando en Cinefonahorro, que creo que es muy importante tocarlo en esos espacios de capacitación y formación. A veces nosotros desconocemos esas luchas históricas que la organización sindical ha dado y consideramos que a veces los beneficios son fáciles de obtener y pues realmente esto no es tan sencillo como parece. El día de hoy teníamos 2 invitados, sin embargo, por problemas en agendas no pueden estar con nosotros, pero vamos a discutir un poco el tema de negociación colectiva y vamos a hablar también de algo muy importante, compañeros. Voy a silenciar el micrófono a don Carlos. Don Carlos, ¿usted desea hablar? No, señora, siléncieme, por favor. Gracias. Ah, bueno. Sí, es que señor. voy manejando y me queda como complicado. Bueno, señor. Gracias. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar un poco de negociación colectiva. Vamos a entender la negociación colectiva recordándoles que Cinefonahorro, la negociación que hace es una negociación basada en el Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, tenemos que entender que si en muchas condiciones en materia de derecho laboral individual de ustedes no son como se manejan dentro del Código Sustantivo del Trabajo, porque el Fondo Nacional del Ahorro tiene una propia ley en materia contractual, en materia de condiciones laborales, pues la negociación colectiva sí se basa en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces yo quiero irles haciendo como un comparativo muy rápido frente a cómo se da la negociación colectiva desde el Código Sustantivo del Trabajo por el sector privado, y en este caso pues también le corresponde a Cinefonahorro, pero también cómo se da y cuál es esa diferenciación tan marcada con el sector público desde el decreto 243. Vamos a empezar hablando de que, digamos, ¿qué se entiende por negociación colectiva en el marco de la libertad sindical? Recuerden que la libertad sindical es esa triada que nosotros venimos contemplando de la OIT y que esa triada, que se llama libertad sindical, agrupa el derecho a asociación, negociación y huelga. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué se entiende por esa negociación colectiva en el marco de la libertad sindical, pues realmente lo que vemos o lo que determinamos es cómo lo han pensado desde ese convenio que. ¿Cuál es el convenio que nos habla de negociación colectiva de la OIT, compañeros? Milena, ¿cuál sería ese convenio? ¿No? Entonces recuerden que el convenio que nos habla de la negociación colectiva es el convenio 98 de la OIT, ¿cierto? Que nos trae, que es un convenio fundamental de la OIT y nos dice que la negociación colectiva se entiende como ese diálogo que se genera entre el empleador, un grupo de empleadores, con una organización sindical o con varias organizaciones sindicales, ¿cierto? Pero ¿para qué? ¿Cuál sería el objetivo de esa negociación? Pues simplemente el objetivo es poder mejorar condiciones laborales, ¿cierto? O de una u otra forma, en Colombia se ha venido usando esa negociación colectiva como una forma de exigir el cumplimiento de ciertas normas. ¿Qué sucede con eso? Digamos que cuando nosotros vemos esos objetivos de la negociación es como nosotros nos vemos como organización. Entonces es ahí donde el entender esas luchas, el comprender
que los beneficios que obtenemos de una negociación colectiva no son beneficios que un día decimos, oiga, yo quiero no trabajar todo un sábado. Entonces yo no trabajo todo un sábado y simplemente voy y le digo a la presidenta, mire señora presidenta, Fondo Nacional del Ahorro, yo no quiero trabajar un sábado y no lo hago. No, es entender, cuando nosotros vemos esos objetivos de la negociación, tenemos que también ver ese histórico que nos lleva a comprender cuáles son esas luchas ganadas, cómo queremos y cómo nos vemos a futuro. Entonces, cuando uno ve una negociación, uno no se piensa en la negociación al día de hoy solamente, sino que tiene que entender cómo estamos, y el cómo estamos es qué hemos ganado, cuáles son las luchas que hemos dado, cómo estamos integrados, cómo estamos dentro de nuestro propio proceso como organización sindical, cómo estamos en fuerza, cómo nos vemos a futuro, pero qué necesidades tenemos hoy. Entonces, es comprender que la negociación colectiva no es una negociación de momento, es decir, no es que yo digo, hoy tengo 6 meses para generar un pliego y para hacer una negociación, sino es entender las condiciones propias de la organización sindical para a futuro poder generar mejoras continuas. Entonces, cuando nosotros hablamos de que uno de los objetivos es fijar las condiciones de trabajo y empleo, tenemos que entender cuáles son esas condiciones de trabajo y empleo que están el día de hoy, cómo veníamos y qué queremos a futuro. Ah, que yo a futuro no quiero trabajar un sábado. Listo. ¿Cuáles son las conquistas que hemos podido ver para no trabajar el sábado? No, que en tal época pudimos hacer esto, no, que podemos mover esto, que tenemos este punto a favor, que mire que podemos pensarnos que a futuro se ha hablado mucho de que la reducción de la jornada sirve para mejorar procesos. Ah, listo, ¿cómo no lo vamos a hacer? ¿Cómo nos pensamos esa lucha constante, cierto? Lo segundo, si yo digo, bueno, queremos mirar esas condiciones de empleo y trabajo, ¿qué fuerza tengo yo como sindicato? Entonces, muchas veces la gente no reconoce que la fuerza es importante, es decir, tener esa capacidad de poder decir, soy un sindicato mayoritario, soy un sindicato que represento la totalidad de unos trabajadores dentro de un, dentro de dentro de una entidad, una empresa, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque yo cómo me voy a dar la pelea en una empresa de poder tener un contrato a término indefinido, que es una de las conquistas, que es de las mejores conquistas del Fondo Nacional del Ahorro, de Sindefonahorro, perdón. ¿Cómo voy a poder decir, mire, yo tengo un contrato a término indefinido o yo quiero un contrato a término indefinido si no tengo la fuerza real necesaria para poder darme esa pelea, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos objetivos, pienses en objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero también los objetivos tienen que pensárselo en luchas ganadas. Ningún beneficio les va a llegar de un día para otro. Los beneficios son gananciales de constantes procesos de negociación. Lo segundo, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores. Lo mismo, yo cómo puedo regular las relaciones entre mi empleador y mi trabajador, entre los trabajadores y empleadores, si no tengo la fuerza. Entonces, esto es lo que le pasa a muchos sectores de la economía. Muchos sectores de la economía, entonces dicen, mire, es que definitivamente las condiciones del sector, perdón si soy enfática en este sector, pero es uno de los sectores más fuertes, las condiciones del sector floricultor son malísimas. Es que el empleador ni siquiera les quiere dar un almuerzo a los trabajadores, es que no quieren ni siquiera pagarles un salario justo. Entonces uno dice, listo, regulemos las relaciones entre trabajadores y empleadores, y se da cuenta que hay un sindicato o que ese sindicato, digamos, no agremia ni siquiera un mínimo porcentaje, ¿cierto? Pues nos vamos a dar cuenta que regular esas relaciones no es tan sencillo, ¿sí? Si no tenemos una fuerza sindical que nos permita de manera articulada generar esa regulación en las relaciones, ¿cierto? Y pues obviamente regular las relaciones entre empleadores, organizaciones y organizaciones de trabajadores. Eso es netamente importante. Cuando comprendemos los objetivos y decimos, venga, espere, tracémonos una línea de trabajo, una línea meta, y decimos, mire, es tan sencillo como que si lo que yo quería era regular las condiciones de empleo y empleabilidad, ¿cierto? Frente a una jornada laboral o frente a unas condiciones de trabajo digno o no sobrecargas o unas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, pues lo que yo necesito es pensarme cómo estamos. Y cuando yo trazo esos objetivos y esa línea de trabajo que me permite evidenciar el cómo estoy,
el qué quiero y el para dónde voy, ¿cierto? Que deberían de ser las preguntas que siempre nos hacemos, pues yo voy a poder decir, si el cómo estamos es qué fuerza tengo, pues también necesito entender cuál es esa fuerza que tengo. Es decir, no, que mire, somos mil afiliados al sindicato. Listo. ¿Cuántos afiliados son mujeres? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántas mujeres están en edad de poder o querer formar una familia? ¿Cuántos hombres están en edad de querer o formar una familia? ¿Cuántas mujeres o hombres están en condiciones de estudio? ¿Cierto? ¿Cuántas personas de las comunidades LGBTIQ+ pertenecen a la organización sindical y cuáles son sus necesidades y sus sentimientos? ¿Cuál es la necesidad más próxima de todos los trabajadores? Cuando yo me trazo esos objetivos, reconozco las necesidades propias de mi organización, de mis afiliados, las conquistas, las fuerzas, las luchas y el cómo me quiero ver a futuro, pues voy a entender que necesito crear un pliego de peticiones que me mejore esas condiciones. Entonces, ¿qué es un pliego de peticiones, compañeros? Pues ese pliego de peticiones realmente lo que es una comunicación formal que se le envía por parte de la organización sindical al empleador, ¿cierto? Donde se le enumera una serie de beneficios con condiciones a mejorar, con beneficios económicos a otorgar y con una serie de condiciones propias para la organización sindical, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes ven un pliego de peticiones, pues ustedes ven la estructura y en la estructura lo que se ve o lo que se evidencia son las necesidades propias de la organización sindical, porque todo sindicato tiene su propio mínimo vital, sus necesidades, el funcionamiento y todo. Van a haber unos beneficios económicos, unos beneficios normativos o unas condiciones de regulación que son normativas frente a la regulación propia de la condición del trabajo, y van a haber otros beneficios más allá, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes entienden ese proceso, esos pasos lógicos para poder hacer una negociación, que sea una negociación con unas condiciones propias y claras, pues van a poder crear un pliego de peticiones que recaiga sobre la totalidad de los trabajadores y sus afiliados. Pero también, si yo quiero ser un sindicato mayoritario y mi pensamiento es en 3 años voy a tener 100% afiliados al sindicato, pues no solamente puedo pensar en las personas que están afiliadas, sino en cómo atraer a las personas que no están afiliadas y que puedo ser un punto positivo de atracción, ¿cierto? Entonces ahí también traemos eso. Pero vamos a ver que hay varias formas de negociación colectiva. Estas formas son formas que están en el Código Sustantivo del Trabajo, pero que no porque estén en el Código Sustantivo del Trabajo son formas que son, digamos, manejadas de manera regular o de manera efectiva frente a un cumplimiento de las normas. Entonces vamos a ver cómo se da una convención colectiva con una negociación colectiva con organizaciones sindicales. ¿Cómo se da el pacto colectivo? Pues se supone que se da con trabajadores no sindicalizados cuando no coexisten organizaciones sindicales. Está el signo peligro. ¿Por qué? Porque si bien está en el código, pues realmente es mal usado por parte de los empleadores para la vulneración de derechos y para la vulneración, digamos, del derecho a asociación en Colombia, y es un acto atentatorio o está siendo usado como acto atentatorio contra la libertad sindical. Y el contrato sindical, que bueno, fue utilizado no como acto atentatorio, pero sí, digamos, como una desmejora en derechos laborales, pues el contrato sindical fue utilizado y aún siguen algunos contratos usado de manera inadecuada por las organizaciones sindicales, algunas centrales. ¿Por qué? Porque lo que hacen con este contrato sindical es generar una intermediación laboral. Entonces, cuando generamos esa intermediación laboral, pues evidenciamos que hay una afectación. Compañeros, ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, que no me salía acá y me asusté un poquito, pero bueno. Entonces vamos a empezar con la convención colectiva. ¿Dónde está planteada la convención colectiva? En el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué es una convención colectiva? Pues es ese acuerdo que resulta en la negociación entre uno o varios sindicatos o uno y varias empresas y que fijan condiciones laborales por un tiempo determinado. ¿Qué sucede? Acá quiero hacerles la primera diferenciación con el sector público. En el Código Sustantivo está en el 467 la convención colectiva. ¿Cómo se regula la convención colectiva? ¿Cierto?
En el sector público no se llama convención colectiva. ¿Cómo se llamaría en el sector público, compañeros? ¿Alguien sabe? ¿No? Listo. En el sector público hay dos formas. Uno, acuerdo nacional estatal, que es como la negociación que el 243, el decreto 243 del 2024 es quien en el momento está regulando la negociación del sector público. Y en esa negociación del sector público se ven dos formas de negociación. Una es la simple, que es cuando yo como organización sindical negocio con mi entidad, con mi empleador, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, cuando se negocia con la Fiscalía General de la Nación, cuando se negocia con el Ministerio del Trabajo, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ¿cierto? Cuando yo como sindicato negocio directamente es con la entidad. Y hay otra que es la negociación que se da ya con territorial, que es una negociación más amplia, que es, por ejemplo, cuando se negocia todo el Ministerio de Salud. Entonces ahí se convergen las diferentes organizaciones sindicales buscando una negociación más amplia frente a las condiciones del sector salud, ¿cierto? O cuando es la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación, entonces digamos que ya no sería yo con el Ministerio de Educación como yo trabajador con el Ministerio de Educación, sino sería FECODE frente a las condiciones laborales de todos los trabajadores o todos, perdón, todos los profesores del Estado, ¿cierto? Entonces vamos viendo que ahí se dan dos cosas. ¿Qué sale de la negociación colectiva nacional, es decir, territorial? Puede salir acuerdos estatales, ¿cierto? Donde se reúne o tiene convergencia como todas las condiciones de las condiciones laborales de los empleados públicos, trabajadores oficiales, empleados públicos nomás, perdón, servidores públicos, es decir, y otra parte, compañeros, que es, digamos, los acuerdos que salen propiamente con las entidades territoriales, de manera simple, ¿cierto? Entonces, no son convenciones colectivas, sino son acuerdos. No se presentan pliego de peticiones, sino que se presentan pliego de condiciones. ¿Qué sucede? En la convención colectiva que nosotros vemos, que tiene, por ejemplo, que tiene que hacer con Sindefonahorro, se tiene que tener en cuenta lo que el Código Sustantivo del Trabajo habla. Y el Código Sustantivo del Trabajo entonces dice, mire, cuando en una empresa más de la tercera parte de los trabajadores sindicalizados se benefician de la convención, esta será extendida a todos, ¿cierto? Entonces se dice, oiga, tenga en cuenta que hay una convención colectiva que le va a recaer a unas personas. Pero si el sindicato llega a ser mayoritario, es decir, a tener esa fuerza, pues automáticamente esos beneficios le recaen a todos los trabajadores sindicalizados. Pero acá tienen que tener en cuenta algo muy importante, compañeros, y es que si bien esos beneficios le recaen a todos los trabajadores que tampoco son parte de la organización sindical, esos trabajadores deben pagar la cuota sindical, ¿cierto? Y acá les voy a decir otra perlita. No porque hoy en día nosotros seamos mayoritarios y entonces yo tengo la organización Sintra Pepito que es mayoritaria y entonces al ser mayoritario todos reciben los beneficios, entonces llega un sindicato y dice, oiga, una persona X dice, oiga, yo quiero crear un sindicato porque ya tenemos estos beneficios, puedo crear estos otros beneficios y entonces yo crearía con mejores beneficios. No, así no funciona el derecho. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es muy, muy necesario que ustedes tengan en cuenta mucho este tema. Y lo hablo porque la vez pasada un compañero preguntaba. Y es de la siguiente manera. Que hoy le recaigan los beneficios a la totalidad cuando un sindicato es mayoritario, compañeros, no quiere decir que de aquí a mañana esos beneficios ganados en una fuerza, en un proyecto de vida de un sindicato, con unas conquistas, unas luchas constantes, se puedan llegar a tomar por otro sindicato para mejorarlos y generar mayor riqueza. No, eso no funciona así, ¿cierto? Cuando eso pasa, esos beneficios son propios de la organización sindical, digamos, en este caso de Sintra Pepito, ¿cierto? Si se llegase a cumplir o a crear otro sindicato, no pasaría esto de la tercera parte, entonces yo me llevo los beneficios conmigo y venga, le sumo otras cositas y gano yo y vea que yo puedo generar mejores riquezas. No funciona así. No funciona así, ¿por qué? Porque si usted se crea, usted llega nuevo, pues usted tiene que ganar sus conquistas, ¿cierto? Entonces,
uno de los actos atentatorios también resulta siendo eso, resulta siendo cómo empiezas el tire y afloje para jugar, digamos, con las condiciones propias de las convenciones. Entonces, por eso les digo, cuando ustedes se piensan en una negociación, se tienen que pensar desde las conquistas hacia lo que quieren. ¿Para qué, compañeros? Para tener en cuenta que las conquistas son necesarias, la fuerza es necesaria para unos objetivos claros a largo, mediano y corto plazo, ¿sí? Y que no porque exista, digamos, otras organizaciones, esas organizaciones pueden adoptar beneficios de otra organización sindical para generar ganancias, no. ¿Por qué? Porque las conquistas empiezan desde cero. No me acuerdo cuántos años lleva Sindefona Ahorro, pero hablábamos de que hay beneficios de hace 40, 30, 20 años. Pues que si yo llego y digo, hola, buenas, quiero estos beneficios, pero soy Sintra Pepita, pues me van a decir, no, usted no tiene esos derechos porque simplemente usted no se ha ganado esos derechos, ¿cierto? Y esta es la diferenciación que también quería mostrarles en el sector público. ¿Y por qué en el sector público? Porque en el sector público las negociaciones sí son obligatorias de hacerse de manera conjunta. El 243 trae que podrán negociar de manera simple o territorial aquellas organizaciones sindicales que demuestren la afiliación de los trabajadores con mayor número de representatividad. Entonces ustedes van a decir, ¿cómo así? Pues el 243 que dice, un momento, mire, en el sector público tenemos tantos sindicatos que no pagan cuota sindical, tantos sindicatos que resultan con permisos inaceptables. Tenemos tantos sindicatos que realmente ni siquiera entendemos de dónde salieron, por qué salieron, dónde crearon, qué se pelean, qué no se pelean, que son sindicatos mal llamados amarillos o de papel, que dicen, oiga, ¿cómo así que a todos estos sindicatos les vamos a dar derechos cuando todos estos sindicatos simplemente son creados de manera inadecuada, ¿cierto? ¿Para qué? Para recibir una persona beneficios económicos, adueñarse de beneficios económicos que no lo consideran. Entonces, ¿qué dijo el sector público? Un momento, tenemos que regular esa condición, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resultaban sindicatos ganándose beneficios económicos de 50, 30 millones de pesos y a la hora del té, cuando se daban cuenta, nadie sabía qué hacían esa plata, eran beneficios que cogían de manera irrespetuosa, inadecuada, una sola persona se quedaba con esa plata y él les dijo, un momento, eso no es legal. Ese tipo de sindicalismo no es válido. Entonces, ¿qué hacen en el sector público? Dicen, nos creamos el 243. ¿Y qué es el 243, compañeros? Pues el 243 no es nada más que decirle a los sindicatos, mire, si usted quiere entrar a negociar, sea de manera singular o territorial, usted tiene que demostrar varias cosas. Tiene que demostrar que usted es un sindicato que agremia o que afilia o que tiene entre sus afiliados una representatividad real. Es decir, usted al 31 de diciembre del año anterior, es decir, por ejemplo, en este año, en este caso el 2023, usted tiene que demostrar que hizo descuento de cuota sindical, que tiene una representatividad real y legal, tiene que pasar un certificado, usted como organización sindical, pero ese certificado va a ser constatado también con el certificado que entregue la entidad donde se evidencie el descuento de la cuota sindical, ¿cierto? ¿Para qué? Para que usted demuestre la representatividad real y legal de su sindicato, ¿sí? Si usted es un sindicato que tiene afiliados, que puede demostrar esa representatividad legal, ¿sí? Pues usted podría llegar a negociar y podría llegar a poner ¿qué? Unos representantes en la mesa de negociación. ¿Por qué? Porque en el sector público sí se negocia un solo pliego de condiciones. Entonces le dice, si usted es un sindicato representativo, usted va a tener un porcentaje de participación dentro de la mesa de negociación, ¿cierto? Si es tanto representante, si representa más de tanto por ciento, va a tener derecho a tanto. Si representa tanto, va a tener derecho a tanto, ¿sí? Si usted representa a un porcentaje, va a tener derecho a tener dentro del pliego de solicitudes los beneficios necesarios para sus representados. Entonces, así van, ¿qué haciendo? Van buscando que esos sindicatos mal llamados, o bueno, esos sindicatos que han sido llamados de papel o amarillos, que son creados por unas centrales que tampoco tienen un reconocimiento a nivel nacional ni mundial, ¿cierto?
Pues que esos sindicatos también tengan que decir, oiga, alto, porque si yo no represento eso, si no dejo de ser ese sindicato de papel, pues definitivamente va a perder los beneficios. Y esto pasa también en el sector privado, ¿cierto? Entonces en el sector privado también vemos que hay centrales que primero no son representativas, no tienen un reconocimiento, lo digo con todo el mayor respeto del mundo, ¿cierto? Que no son vistas por la OIT, por la CSA, por la CSI, ¿cierto? Que no tienen unos reconocimientos reales, pero que son centrales que están ahí martillando, 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 y que cuando uno se da cuenta son sindicatos o centrales que realmente tienen uno o dos afiliados que hacen bulla, pero que realmente no tienen absolutamente nada. Entonces son los sindicatos que uno dice, oiga, un momento, ese tipo de sindicalismo es el sindicalismo que destruye fuerza, es un sindicalismo que acaba sindicatos y es un sindicalismo que realmente no genera ningún beneficio, ¿cierto? Entonces, todo eso tiene que ir sumado al momento de pensarse una negociación. Es importante que lo tengan así porque aunque ustedes quizás no todos conozcan cómo funciona su junta directiva, acá hay miembros de la junta directiva, pero así funciona. Sus directivos no están pensando en el hoy cómo va a ser, hoy cómo voy a funcionar, cómo voy a trabajar hoy, cómo lo voy a tratar hoy, sino está pensando en cómo me gano este beneficio, qué necesita mi gente, cómo negocio esto, cómo me estudio esta particularidad para poder ganar esto, qué dice la norma nacional, la internacional, cómo me planeo unos objetivos a corto, mediano y largo plazo, cómo batallo con sindicatos de papel, con centrales de papel, cómo doy un reconocimiento. Todo eso es muy importante. El reconocimiento aún más. Entonces ahí vamos viendo esa diferenciación muy marcada. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o todo está claro, compañeros? ¿Sí? Listo. Es que no les estoy entrando tanto a la norma porque se supone que ustedes ya vieron eso dentro del curso, sino que les estoy dando es como la realidad de cómo funciona una negociación colectiva. ¿Listo? ¿Qué, qué sucede? Hay dos formas de presentar un pliego de peticiones, perdón, un pliego de peticiones, sí. Hay dos formas de presentar un pliego de peticiones para llegar a una negociación colectiva. Lo primero es cuando se crea una organización sindical, ¿no? Entonces, cuando yo decido crear mi organización sindical. Pues, cuando yo decido crear mi organización sindical, compañeros, pues ustedes van a empezar desde cero. Ni siquiera van a tener su nombre, mucho menos van a tener un beneficio, ¿cierto? Y lo segundo, cuando se ha vencido el plazo de la vigencia de la convención, cuando el sindicato como Sindefonahorro lleva 40, 50, 60, 70 años, ¿cierto? Pues ya tienen un pliego y esos pliegos tienen una vigencia. Y eso lo vamos a ver de la siguiente manera. Cuando ustedes, vamos a empezar con la primera forma. Cuando se va a crear un sindicato, compañeros, ¿cierto? Pues si no tienen ni siquiera el nombre, pues mucho menos van a tener beneficios. Es decir, si usted crea un sindicato, usted empieza desde ceros, ¿cierto? Es como cuando nace un bebé. Pues usted empieza desde ceros a enseñarle absolutamente todo. Así funciona un sindicato, ¿sí? No es que entonces yo creo un sindicato y ya tengo beneficios de todo. No, no, no. Usted empieza desde cero. Es decir, usted tiene que empezarse a trazar su línea de vida, a pensarse qué quiere como sindicato, qué necesita como sindicato, qué es eso que le hizo falta para que usted creara un sindicato para mejorar sus condiciones, ¿cierto? Entonces, cuando usted inicia con un sindicato, pues la presentación del pliego de peticiones es un listado de peticiones básicas. Entonces usted tiene que decirle a su empleador, oiga, señor empleador, mire, yo me creé hace 2 meses, este es mi pliego de peticiones. Mi pliego de peticiones quiero primero que me dé reconocimiento como sindicato, ¿cierto? Porque no entra el empleador, le dice a uno, ay, sí, usted se creó tan bonito, venga, yo le negocio. No, usted entra, tiene que decirle, oiga, señora empresa, toc, toc, yo soy este sindicato, yo lo notifiqué a usted mi creación, estos son mis afiliados, este es mi representatividad y yo exijo estos derechos. Ustedes ven los primeros pliegos de peticiones y son 5, no sé, o sea, y Diana que apoya desde las centrales, creación y procesos de negociación, me va a desmentir. Pero cuando un sindicato está recién creado, usted no se puede ir a presentar con 20,000 puntos, porque la empresa le va a decir, oiga, ¿usted qué le pasa? Yo no le voy a dar toda esa plata, ¿cierto? Uno tiene que llegar es con beneficios mínimos, ¿sí?
reconocimiento del sindicato, uno que otro permisito sindical, uno que otro ganancialcito como de un beneficio de una primita extralegal. Al principio no les van a dar 15, 20 días de prima extralegal, uno tiene que ir con 3 primitas, no le van a dar la super prima, no le van a dar el super aumento salarial, máximo le darán quizás el IPC o el salario mínimo legal, el que sea más conveniente, más un punto, 0.5. Entonces, cuando uno crea un sindicato, pues usted tiene que ir con un pliego de peticiones básico, ¿cierto? Básico, porque si no, realmente pues no va a haber un proceso de negociación que sea bastante aceptado. Por eso es que cuando yo empiezo, les digo, tiene que verse esa historia que tuvieron, porque la historia es la base principal del proceso de negociación. Lo segundo es que cuando usted construye el pliego como sindicato y dice, bueno, lo más importante es que nos reconozca, ¿cierto? Que nos den como ciertas garantías sindicales para poder empezar con el desarrollo real de nuestro sindicato, que nos den ciertos beneficios, pues para que la gente también vea que trabajamos por ellos, pues después de eso viene la aprobación del pliego. ¿Y quién puede aprobar el pliego? No es verdad, y se los digo de corazón, porque ustedes van a escuchar sindicatos que dicen, no, no se preocupe que nosotros desde la junta directiva aprobamos pliego. Esto es un caso real que, digamos, se ha estudiado hasta en el ministerio y hay conceptos, porque hay sindicatos que tienen una muy mala representación que dicen como, no, mire, definitivamente necesitamos ¿qué? Necesitamos aceptar este pliego. Nosotros como junta hacemos una reunioncita y aceptamos el pliego, no se preocupen, mañana lo radicamos. Eso no funciona así. Cuando uno va a hacer una aprobación del pliego, realmente necesita cumplir unos requisitos de validez. ¿Y cuáles son esos requisitos, compañeros? Pues primero tiene que ser aprobado por la Asamblea General de la organización sindical. Si usted es un sindicato de empresa, listo, usted llama a sus sindicatos, pero si es un sindicato, a sus afiliados, pero si es un sindicato de industria, tiene que ser la Asamblea General. Es decir, pensarse como cita a la Asamblea a todos, ya sea a toda la Asamblea o cita, hay muchos sindicatos que lo que tienen no es toda la asamblea, sino son delegados. Entonces, en ese momento cita a los delegados, pero no es solamente, yo hoy voy a querer nomás con la junta aprobar un pliego y entonces lo apruebo. No, así nunca va a funcionar. Y eso es necesario que ustedes lo tengan en cuenta para entender realmente cómo funciona una organización sindical. ¿Hay alguien que está levantando la mano? Diana, Dianita. Sí, buenas. Sí, no, para contarles que, por ejemplo, totalmente de acuerdo en que hay que ser, pues, digamos, serios en esto y pues tiene que ser, además que la ley lo dice así, pero así tiene que ser el pliego aprobado por la asamblea, eh, lo cual no está para que uno pueda previamente hacer una investigación de las necesidades, un diagnóstico de necesidades, como dice la doctora Angélica, por ejemplo, saber cuántos jóvenes hay, cuántos afiliados tienen niños, de qué edades, pues mirar bien cómo es nuestra población, por ejemplo, qué cargos hay, como en este momento que tenemos pues más necesidad, por ejemplo, de mejorar a los compañeros de ciertos rangos, entonces, ¿cuántos hay en este grado cuántos? Porque puede pasar que, les digo yo siempre a los compañeros de otros sindicatos, que les ofrezcan algo que beneficie solo a dos, eso no, No o que sirve. le ofrezcan a uno, no, es que le voy a dar un auxilio para matrimonio, pues bueno, pero siempre pongo ese ejemplo, pero solo se casan en el año 3 personas, entonces eso no implica mucho, eso no es una gran conquista, ¿sí? Entonces tiene uno que mirar eso y hacer unas mesas de trabajo con los compañeros y ya pues el día de la asamblea llevar esa investigación, pero obviamente con posibilidad de que la gente diga, no, hágale, quítele, póngale, y pues también tratar de explicarle a los compañeros que a veces no se puede poner todo lo que se nos ocurra como un arbolito de Navidad, ¿no? Pero sí tiene que haber un proceso previo, pero sí súper importante que lo
apruebe la asamblea y que sea producto como de nuestra identidad. Hay sí. sindicatos que llegan y copian uno de otra empresa que no tiene nada que ver, copian el pliego, lo aprueban así y el día que lo van a defender, pues no saben ni siquiera qué fue lo que pusieron ahí, lo que están pidiendo. Entonces, pues quería aportar eso. Sí, y súper importante, súper importante. Eso pasa muchísimo, ¿saben? Y es muy importante que ustedes tengan mucha claridad sobre este tema. Es decir, un sindicato que les diga a ustedes y les asegure que va a presentar el pliego del abuso en Sindefonahorro y le diga, les juro que es que me voy a ganar todo este pliego, no le crean. No le crean porque el abuso lleva 1000 años negociando ese pliego, porque Ecopetrol tiene plata, porque sin de fondo ahorros, el Fondo Nacional no va a poder cumplir con eso. Entonces, son necesidades que tienen que tener ustedes. No crean cuando digan que un pliego puede ser aprobado por junta directiva porque no va a poder ser, ¿sí? No crean cuando les digan que van a tener los mismos beneficios de otro sindicato que lleva 100 años negociando, porque no va a poder ser. Las entidades no son así. Las entidades no son tan fáciles. No crean en la persona que les diga, vamos a pedir 300.000 cosas y nos van a dar las 300.000. Eso no es cierto. Eso no es cierto, pero sí deja muy mal parado el movimiento sindical. ¿Sí? Lastimosamente, ese tipo de pensamientos, ese tipo de actuaciones, ese tipo de formas de pensarnos el sindicalismo es lo que hace que el sindicalismo sea muy mal visto, muy mal visto. ¿Qué sucede? Si vamos a la asamblea, necesitamos tener un quórum. No es que, ay, no se preocupen, eso pasamos listicas todos los días por los puestos de trabajo y usted firma la lista y entonces yo ahí acomodo el quórum, eso para que nos ponemos a desgastarnos, eso es rapidito, esto venga, metemos esto así, eso es falso, falso. Sindicato serio hace su estudio, lo lleva a la asamblea, permite que sus afiliados lo estudien, les da tiempo de hacer, de decir lo que Dianita decía, y es que usted puede llegar con el pliego más lindo para sus ojos, pero usted llega a una asamblea y si no les parece lindo y consideran que se está vulnerando los derechos, pues toca darle la palabra a sus afiliados y permitir que ellos informen por qué no les parece lindo, ¿sí? Entonces, un sindicato que llegue con todo arreglado, que le diga, venga, firme esta listica y que no se preocupe que acá no pasa nada, es una mentira. No se dejen creer de ese sindicalismo de papel que hace tanto daño al movimiento sindical. ¿Listo? Estos cursos son para eso, ¿cierto? Más allá de entender la norma, es para entender cómo funciona el día a día el sindicalismo en Colombia. Lo otro es que si usted lo presenta a la asamblea, si usted tiene el quórum, ¿cierto? Y usted, digamos que cumple con los requisitos del 377, donde se crea realmente todo el tema del acta de aprobación, donde en ese pliego de peticiones se aprueba, ¿cierto? Todas las condiciones que se presentaron en los estudios realizados, pues usted se lo presenta a la asamblea, está el quórum, ustedes también escogen los negociadores. Ustedes tienen derecho a postularse. Claro, hay unos requisitos de postulación para negociadores. Búsquenlos ustedes en sus estatutos, ¿cierto? Los estatutos, como yo les decía la vez pasada, la carta de presentación de una organización sindical. Entonces, si usted tiene los requisitos y usted quiere ser elegido para ser negociador, bienvenido sea, ¿sí? Bienvenido sea. Pero no crea en eso donde le imponen a usted los negociadores. Creo que eso no está bien visto, ¿sí? Y eso es muy necesario. No siempre negocian los mismos, ¿cierto? No siempre negocian las juntas, no siempre negocia el presidente. Claro, a veces en las organizaciones sindicales se toman esas medidas porque los mismos trabajadores consideran que es mejor que las personas que están más preparadas para una negociación, pues sean quienes den la discusión. ¿Sí? ¿Por qué, compañeros? Porque realmente negociar es muy difícil. O sea, el que le diga a usted que negociar es sencillo es un mentiroso. Negociar es un desgaste, es un estrés. Negociar es realmente entregarle su tiempo
hacer una pausa en su vida y entregarse a una negociación de 20 días y prorrogada otros 20 si no es que se alarga, ¿cierto? Entonces, las personas que han negociado, que me imagino que varios de ustedes han negociado, pues realmente entenderán que es muy cierto que negociar no es lo más sencillo del mundo, así que cuando les digan, ay, eso es fácil, no se preocupe que nosotros tenemos cómo negociar, pues no. O esos sindicatos que es que vamos a pedir la carne, la leche, el pescado, vamos a pedir estudios de posgrado en el exterior para nuestros hijos, que les digan eso es falso. Es falso que se pueda ganar eso de un día para otro. Y son los sindicatos que realmente hacen el ridículo y van a una mesa de negociación sin saber ni siquiera cómo negociar, sino pegándose de decir, es que entonces, ¿por qué Pepito tiene y yo por qué no voy a tener? Es que usted tiene plata, es que yo quiero esto. Son sindicatos que realmente no tienen un estudio necesario en su pliego de peticiones. ¿Qué pasa cuando inicia ese proceso de negociación? Pues cuando inicia, bueno, a raíz de eso, acá atrás es muy distinto en el sector público. ¿Por qué? Porque el 243 de este año nos dice, oiga, un momento, tenga en cuenta que usted no solamente tiene que negociar usted como organización o presentar su pliego. Antes del 243, ¿sabe qué pasaba? Si en una entidad habían 100 sindicatos, los 100 presentaban pliegos de solicitudes. Entonces las negociaciones se agrandaban tanto porque hasta que estudiaran cada punto del pliego. Pues en este momento dijeron, un momento, eso no puede seguir pasando porque tantos sindicatos realmente, habían sindicatos que solo colocaban un punto, un beneficio económico para su junta. Entonces uno decía, ¿cómo así? O sea, ¿quieren tanta plata para la junta? ¿Cómo está de mal visto eso, no? Entonces el sector público, ¿qué dijo? Un momento, si usted tiene la representación, ¿cierto? Pues usted tiene que unirse con los otros sindicatos y presentar un solo pliego. ¿Cómo se toma la decisión de las juntas y eso se tiene que llevar por asamblea? Pues una vez unifiquen el pliego todos los sindicatos, cada uno de sus sindicatos en asamblea toma la decisión. Pero no es que entonces venga, yo presento los 1000 pliegos, no, eso no se puede hacer así. ¿Qué sucede con el inicio de la etapa del proceso? Pues cuando ya existe una convención colectiva es muy distinto. ¿Por qué? Porque entonces nosotros lo que hacemos es que revisamos qué beneficios tenemos. Entonces, revisamos no los beneficios que nos ganamos hace 2 años, ¿cierto? Revisamos qué beneficios tenemos históricamente desde hace 10, 20 años, ¿cierto? Entonces miramos, mire, en tal año ganamos esto, listo. ¿Ese punto lo queremos tocar o no lo queremos tocar? Que hace 25 años nos ganamos el contrato a término indefinido. Oiga, ¿será que lo tocamos o no lo tocamos? No, no lo toquemos, listo, no lo denunciamos. Oiga, que hace 2 años nos ganamos la reducción de la jornada. ¿Lo queremos tocar o no lo queremos tocar? ¿Lo queremos modificar o no lo queremos modificar? ¿Lo queremos mejorar o no lo queremos mejorar? Listo, no lo queremos mejorar. Bueno, entonces no le toquemos el núcleo esencial. Generémosle una adición, cosa de que no lo perdamos, sino que busquemos mejorarlo. Entonces tenemos que hacer una evaluación. ¿Y por qué esa evaluación? Porque antes de presentar el pliego nosotros tenemos que hacer algo que se llama denuncia de la convención colectiva. ¿Y qué es esa denuncia de la convención colectiva? Es que dentro de los 60 días anteriores, dentro de los 60 días antes de que se venza la convención colectiva, es decir, del tiempo de vencimiento de la convención, pues nosotros vamos a tener 60 días para denunciar la convención. Entonces yo digo, oiga, vea, esa convención se va a vencer el 30 de agosto. Pues yo tengo 30 de junio, de julio, mentiras, de julio, de agosto, 60 días. ¿Para qué, compañeros? Para denunciar la convención. Entonces, tengo esos 60 días para decirles, señor empleador, mire, está la denuncia, señor empleador y Ministerio de Trabajo, está la denuncia de mi convención. Y que la denuncia puede revisar artículo por artículo y determinar qué artículos quiero modificar, adicionar, cambiar o eliminar. ¿Sí? Esos 4. Haciendo un estudio que sea muy sincero. ¿Por qué? Porque lo que usted toca es lo que se pierde. Si usted hoy dice, oiga, yo quiero tocar que ya no tengamos contratos a término indefinido. Listo. Si usted lo pone, si se negocia, perfecto. Pero si no se negocia, usted lo perdió. Entonces ahí es cuando se tiene que jugar de manera muy adecuada
con lo que se tiene. Por eso yo les decía, las conquistas son la pieza fundamental de nuestro sindicato, porque esas conquistas son lo que nos va ayudando a tener una fuerza que no deje que el sindicato se derrumbe. Si yo no tengo esa conquista, si yo no me peleé eso, pues el sindicato es simplemente esas torres de papel que en algún momento se caen porque no tienen ¿qué? Un piso de sostenimiento. Eso pasa con un sindicato. Igual que pasa con las empresas, igual que pasa en la economía de la familia, igualito pasa en una organización sindical. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no tengo ese piso que me ayuda a sostener, pues yo qué voy a hacer? Negociar por negociar, pedir por pedir, sin tener ¿qué? Un objetivo, sin tener una o sea, sin visualizar, perdón, sin visualizar qué quiero de mi organización sindical. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer estudios que muy claros, estudios que realmente nos ayuden, ¿cierto? A que a entender qué queremos, cómo lo queremos, qué tenemos y qué nos sirve, qué no nos sirve, qué queremos mejorar, qué queremos cambiar para seguir fortaleciendo a nuestra organización sindical, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que yo digo, oiga, vea, las directivas de ese fondo están como fuertes este año, ¿cierto? Uy, no, digamos, hubieron épocas donde por los gobiernos entrantes, pues la gente prefería no negociar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque eran más a favor de las empresas, porque las empresas, digamos, tenían sus amistades. Entonces uno decía, uy, no, es un riesgo ponerme yo a denunciar, ¿cierto? Porque voy a poder perder. Entonces, yo digo, ¿sabe qué? Si bien el término se vence el 30 de agosto, yo no voy a denunciar. Pues el código sustantivo, como ustedes lo vieron, trae algo que se llama prórroga automática. Y esa prórroga automática es por 6 meses. Pero no es que entonces, ay, no, yo en esos 6 meses no hago nada. Pues no. En esos 6 meses, las organizaciones sindicales tendrían que entrar a analizar su pliego, analizar las condiciones económicas de la empresa, hacer esos estudios necesarios que le permitan. Claro, eso también, ya te doy la palabra, Diana. Eso también pasa antes de las prórrogas. ¿Sí? Pero en la prórroga no es que nos quedamos haciendo nada, sino que nos toca hacer unos estudios. Esa prórroga es de 6 meses, es decir, usted dentro de esos 6 meses va a tener los beneficios, se van a renovar automáticamente, pero tienen que tener mucho cuidado porque hay beneficios que no se basan en la vigencia de la convención, sino hay beneficios que tienen vigencias propias. Por ejemplo, hay muchos beneficios que tienen vigencias en salarios mínimos, digamos, en el salario mínimo. Entonces dice, por el primer año, el 2024, daremos el 1.5, por el segundo año, 2025, daremos el 2%. Eso tiene una vigencia propia. Entonces, en las prórrogas tenemos que ver cuáles tienen vigencias propias, cuáles podemos prorrogar, cuáles no se van a perder nuestros beneficios, porque las empresas muchas veces, por esas prórrogas automáticas, dicen, usted no tiene el derecho. Diana. Dianita. Hola, hola. No, estaba levantando la mano otra compañera, no soy yo. Es que tienes la mano levantada, perdón. Ay, no veo quién. Me pareció ver a otra compañera, pero yo ya la bajé. Listo. Pero si alguien quiere hablar, bienvenido. Bienvenido, que es que estoy mirando la presentación, entonces como que no puedo ver quién quiere hablar. Bueno, pues mientras tanto complemento diciendo que la mayoría de la convención nuestra está como en salarios mínimos, está, le decimos Perfecto. indexada, o sea, que muchos beneficios automáticamente se mejoran. Lo Uy, único que no está atado, que no está así, es el salario, pero entonces nosotros siempre nos pegamos al aumento de los públicos. Gracias. uy, Diana, pero eso es muy bueno, yo no sabía eso. Mira que eso lo estamos tratando de implementar en una empresa minera en Antioquia, se llama, ay, hijo de madre, se me olvidó. Es la única empresa minera en Colombia, japonés, China, se llama CG Continental Gold y lo estamos tratando de implementar y es súper difícil, ¿sabes? O sea, realmente lo perdimos. ¿Alguien quiere hablar? Porque vi que tenía la manito. Carlos, dinos. Sí, señora, es para recalcar esto, que nosotros eso nos costó sufrimientos Uy, en el no, muy año bueno. 2002, haber logrado pasar todo eso en términos de salarios mínimos. Entonces, todo lo que tenemos en la mayoría de las cosas nuestras que tenemos, a excepción, como dice Diana, del aumento del salario,
están en base a salarios mínimos, entonces automáticamente se renuevan año a año, entonces un beneficio que, o sea, hace unas condiciones que a nosotros que tuvimos unos asesores también muy buenos, el doctor Villegas en su momento. Uy, Jairo en el- Villegas, súper sí, bien, señora, pues, fue uno de nuestros asesores en las negociaciones. un maestro, Sí, Ernesto Pinilla. Ernesto Pinilla. muy, muy. En el 2012, en la última negociación, también tuvimos el asesoramiento del hoy ministro de Trabajo. ¿Quién, Iván Sí, Daniel? sí, él muy querido por nosotros, él nos ha colaborado mucho. Entonces, Pero, también son cosas que hay que tener en cuenta, que uno no está ahí por un bien personal. personal, sino por el bien de todos, el colectivo. Ujú. Claro, porque realmente es muy bueno, o sea, realmente yo que no he visto, o sea, nosotros que trabajamos con tanta organización sindical, es cosas muy buenas, o sea, realmente tener los beneficios en salarios mínimos es uno de los, yo siento que a hoy yo podría decir que entonces eso es uno de los mejores gananciales de Sindefonahorro, sin conocer de fondo su convención, quiero decirlo, ¿no? Pero es muy bueno porque quiere decir que entonces cuando la prórroga se da automáticamente, ustedes van a ser de esos sindicatos eh, van a ser de esos sindicatos que no pierden beneficios, o sea, que la empresa no va a decir, ay no, si usted prorroga automáticamente, entonces usted no va a tener derecho a que se le dé el auxilio de vivienda. O sea, No, no, eso es no, no. muy bueno. Ustedes van a darse cuenta que no hay muchos sindicatos que puedan decir eso, que sus salarios se indexen al valor anual del salario mínimo, eso es muy poco y son cosas que realmente los felicito porque son beneficios que no todas las organizaciones sindicales van a poder lograr y menos en estas épocas, ¿no? Menos ahora que cada vez los procesos de negociación son mucho más complejos. Entonces, No, el realmente... salario, sí, no, el salario no. Tenemos Ah, es bueno, sí, otros el salario me beneficios dijiste que como no. los auxilios, cosas así. Sí, el salario nos pegamos al Sí, de los pero... públicos. Conocí que a Nebre sí tuvo una vez eso en la convención que se le ha ajustado automáticamente el salario. ¿hmm? Nosotros Sí, les cuento Banco de la que República. el Nosotros Banco de la tratamos de, República también, no sabía. sí, Lo tuvo, nosotros, lo tuvo. Sí. nosotros tratamos de montarnos en ese bus, pero no lo logramos porque ahí sí la administración se nos enranchó. Pero eso también lo pensábamos hacer, pues se estuvo en el pensamiento en la negociación. Creo que fue en el 2012 esto. Aquí es donde nosotros como sindicato incentivamos, procuramos que los compañeros se capaciten en estos temas, por eso editamos estos cursos de derecho colectivo y derecho laboral, individual y colectivo, para que tengan conciencia y aprendan de todo esto, porque es que nosotros tarde que temprano tenemos que abandonar el barco, entonces tenemos que dejar esto, pues daría lástima o se Que se sentiría uno pierda mal eso. que se pierda todo Claro, esto que se ha logrado. claro, por Así supuesto. es. Porque realmente son conquistas muy buenas, muy buenas. Se los aseguro que yo traté de hacerlo con Continental Gold y obviamente se nos rieron. Fue como, "Ja, obvio, no les vamos a dejar eso en salarios mínimos. Ponen los topes de una. Y claro, ustedes tienen lo del salario, eh, pero igualmente, como lo dice Diana, se pegan de lo del sector público o hay un principio que se llama el principio de mínimo vital y móvil, que es que obviamente con el cambio de año y con el aumento y con la canasta familiar, pues uno puede hacer acciones, ¿no? Pero digamos que son gananciales que realmente los felicito, yo no sabía que eso estaba ahí y muy triste si el Banco de la República lo perdió y eso. Una diferenciación con el sector público es que con el 243 no pueden tocar salarios, temas salariales, ni tampoco pueden hacer modificación de la planta de trabajadores, ni tocarse tema de modificación de plantas. ¿No? Eso es una cosa que de hecho va a salir un concepto y una circular respecto a los salarios, porque mucha gente, pues esa parte sí le pareció que no es viable.
Cuando nosotros hacemos la prórroga automática, se da por 6 meses, es decir, del 30 de agosto al septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Antes del 30 de febrero, que se vencería la prórroga, pues la organización sindical tiene la obligación también de presentar la denuncia, ¿cierto? Dentro de los 60 días anteriores, es decir, al 30 de enero, la denuncia o automáticamente se prorrogaría nuevamente. Les va a pedir un minutico, qué pena es que justo mi sobrino está haciendo un poquito bulla. Qué pena, es que justo mis sobrinos están acá. Entonces, ¿qué sucede, compañeros? Lo otro que sucede es que realmente el sindicato se dice, oiga, no, mire, definitivamente yo no quiero prórroga, yo quiero negociar las nuevas condiciones, pues presenta la denuncia. En el momento de presentar la denuncia, compañeros, pues obviamente se sientan a hacer una negociación. ¿Cómo se negocia? Bueno, quiero dejarles claridad acá algo. Muchas veces las empresas son muy abejas. Entonces, yo como organización sindical no presento denuncia, entonces la empresa presenta la denuncia. Recuerden que la denuncia está en cabeza de la organización sindical. Quien puede iniciar el conflicto es la organización sindical. Es decir, si yo no quiero denunciar y la empresa denuncia, pues igual esa denuncia va a quedar ahí, no va a importar porque yo no la hago efectiva. ¿Listo? La manifestación de querer iniciar un proceso de negociación es propiamente de la organización sindical y eso es muy importante que lo tengan en cuenta, compañeros. ¿Listo? Como les digo que debe contener la denuncia, pues lo que se quiere modificar, mejorar, cambiar, todo eso que se necesita y por eso tiene que uno saber muy bien qué beneficios tiene. Por eso es que cada vez que sale en la convención, uno va haciendo como el acomodo, modificando, haciendo esa cartillita, ese libro y conociendo qué beneficios tiene. No es solamente, ay, que yo hoy quiero cita médica, venga, yo pido esta cita, como lo decía Diana, que uno pueda querer lo que quiera y creer que es fácil, no. Uno tiene que hacer un análisis de todas las condiciones, vuelvo y les digo, siempre que piensen en negociación, piénsense en conquistas, condiciones a corto, mediano y largo plazo. Es decir, es como mírese qué quiere usted como sindicato para buscar esas conquistas. ¿Listo? ¿Qué sucede con eso? Lo que sucede con eso es que una vez pasa todo esto, ¿sí? Vamos a aprender a negociar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se inicia un proceso de negociación colectiva? Pues los procesos de negociación colectiva, quiero decirles que como para compacto sindical, para negociación de pliego de peticiones, va a ser igual. Es decir, yo presento el pliego, presento mi denuncia, ¿cierto? Se aprueba, ¿sí? Una vez se apruebe, yo le entrego notifico a mi empleador y al Ministerio del Trabajo de la denuncia. Muchos sindicatos tienen la costumbre de que presentan la denuncia y automáticamente presentan el pliego. Otros presentan su denuncia y posteriormente radican el pliego. Eso es la forma en la que considere la necesidad de presentarlo. Tienen que tener en cuenta es que la aceptación o lo que se decida dentro de la asamblea si tiene un tiempo de vigencia, ¿cierto? No es que yo hago la asamblea hoy y me da por presentar el pliego en 20 meses, no, pues eso no funciona así. Las asambleas tienen unos tiempos y esos tiempos también tienen una vigencia en la toma de decisiones. Como ustedes vieron dentro del curso, pues el artículo 433 es el que nos habla de cómo cuando una empresa decide cuando una empresa decide decir, sabe que yo no negocio. Esto pasa muchas veces, aunque quizás ustedes no lo han vivido, porque en fondo creo que siempre se sienta a negociar de manera adecuada, pero ¿qué sucede? Una vez yo presento el pliego, compañeros, la empresa tiene 48 horas para decirme, oiga señora Sintra Pepita, recibimos la notificación de su pliego. 48 horas. Y tiene 5 días para decirme, oiga, señora Sintra Pepita, nos veremos el día lunes a las 9 de la mañana en las instalaciones de tal para dar inicio a la etapa de negociación con el acta de garantías.
¿cierto? ¿Qué sucede si eso no pasa? Créame que en muchas empresas no pasa, pues el artículo 433 habla de que el Ministerio de Trabajo podrá sancionar a las empresas que no se sienten a negociar. Entonces, cuando hay una negativa a negociar, así se llama, negativa a negociar, uno como organización sindical puede interponer una querella y en esas querellas decirle, oiga, que ustedes todo esto lo tienen dentro de la caja de herramientas del curso. Ahí hay querellas, hay tutelas, hay de todo. Entonces, ahí está la querella que se llama negativa a negociar y uno le dice, oiga, señor ministerio, yo radiqué el pliego de peticiones tal día, con copia a usted, hoy estamos a tal fecha y la empresa no me ha llamado. Es la querella más sencilla del mundo. Son 3 hechos. Radiqué, la empresa no contestó, tiene la notificación, pero no me citó a negociar, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es que la empresa, el empleador, tendrá la obligatoriedad de sentarse a negociar. Pero acá les voy a decir la realidad. Puede que no sea la realidad de Sindefonahoro, pero recuerden que la necesidad de este curso no es solamente que ustedes se aprendan el artículo 433 ni nada, sino que realmente vean la realidad de lo que pasa en el movimiento sindical. La realidad de otros sindicatos es que muchas veces cuando llegan a esa mesa de instalación, la empresa le dice, ¿sabe qué? Mire, sí, vamos a instalar, pero de entrada les digo que yo no voy a negociar su pliego. De entrada les digo que está la contrapropuesta del pliego. Mira a ver si lo acepto o no lo acepto. Esa es una cosa. La segunda es que cuando uno llega a veces le dicen, ¿cómo sabe que sí? Sí, vamos a negociar, pero vamos a poner las condiciones. Vamos a negociar solamente dentro de estos 20 días, 2 días. Y en esos 2 días sacamos esta negociación. ¿Le sirve o no le sirve? O han habido otras empresas que dicen, ¿sabe qué? Si nos sentamos a negociar, no se preocupen, vamos a negociar 3 días a la semana durante los 20 días, que más o menos son 9 días de negociación. Entonces, venga, sentémonos a negociar, pero yo no le doy tiquetes para que sus negociadores vengan a Bogotá. Los cita en Bogotá, siendo una empresa de Cali. No le doy tiquetes, no le doy hospedaje, no le doy alimentación. Mire usted, sindicato, cómo lo hace. ¿Sí? O hay otras empresas que dicen, bueno, sentémonos a negociar, estas son las condiciones, nosotros ponemos el lugar, les damos alimentación dentro de la negociación, le damos esto, esto y esto. Hace poco, para que ustedes se den cuenta la magnitud de lo difícil que es negociar, tuvimos una negociación de un sector muy fuerte, donde no les daban ni siquiera, era todo el día, y no daban ni siquiera un vaso de agua. Y un día nos salieron con un buñuelo recién sacado de la nevera, estaba helado, nadie se pudo comer ese buñuelo. ¿Sabe qué nos tocó hacer? Llevar termitos de café para tomar café, porque no nos daban ni un vaso de agua. Entonces, son cosas que realmente las empresas utilizan para desestimular la negociación. Cuando uno ve eso, uno puede también poner una querella o una acción de tutela, demostrando que si bien la empresa dice o muestra esa voluntad de negociar, la voluntad no es una verdad, ¿sí? Que es una mentira, sino que lo que hace la empresa es que simplemente por cumplir un checklist de tiempo, pues se sienta a negociar, pero sin tener la voluntad real. Entonces, cuando uno demuestra que hay una voluntad, pues también demuestra que hay una negativa a negociar. Entonces, también le cabe el 433 del Código Sustantivo, donde uno dice, mire, señor ministerio, si bien ellos sí nos llamaron a negociar, no nos dan, nos trasladan de ciudad, no nos quieren apoyar el transporte, no nos quieren dar la alimentación, somos un sindicato que no tiene las condiciones para negociar, no tenemos las capacidades económicas para hacer los traslados, para hacer todo, ¿cierto? Entonces ahí vamos bien. Ahora, ¿cómo es esa etapa de arreglo directo, compañeros? Pues muy sencillo. Presentamos el pliego, nos llaman a negociar y son 20 días calendario, ¿sí? Entonces, en esos 20 días calendarios, no es que por 20 días nos sentemos a negociar. Es decir, no es que yo me siente 20 días allá mirando a mi empleador y negociando el pliego y justificando. No, eso no funciona así. Es 20 días donde el empleador le puede decir a usted, vea, nos sentamos lunes, miércoles y viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿y el resto del tiempo qué? Pues entre los días, el martes, el jueves, ustedes se reúnen, uno pide permisos sindicales, por supuesto, se reúne cuando son negociaciones serias, porque créanme que hay sindicatos no tan amigos del verdadero sindicalismo que ellos van es a lo que van y no hacen un ejercicio real. Pero cuando somos sindicatos con conciencia de clase reales, que tenemos unos objetivos reales, pues lo que uno hace es que
en los intermedios de los días de negociación, se reúne, estudia las propuestas hechas, estudia las condiciones en las que se está presentando la negociación. ¿Para qué? Para buscar estrategias de negociación y para buscar realmente mirar cómo desarrollar nuevos planteamientos de artículos, nuevas contrapropuestas, ¿cierto? Y no llegar sin argumentos para poder pelearle a la empresa. ¿Qué pasa cuando se terminan esos 20 días? Hay dos posibilidades. Una, que firmemos negociación y todos felices, o la segunda es que se prorroguen a otros 20 días. Pero no es que uno tenga que hacer la prórroga automática por otros 20 días, no. Uno dice, prorroguemos por 4 días más. Ah, listo, prorroguemos 4 días más. Se hace un acta de prórroga por 4 días más. Si a esos 4 días faltan 3 puntos, listo, prorroguemos por otros 2 días. O si definitivamente se ha dado tanta discusión que no ha pasado nada, pues uno puede prorrogar por esos 20 días. ¿Qué sucede? El código dice que a medida de que se avanza la negociación se tiene que firmar actas. La realidad es otra. La realidad es que si tenemos el avance en un punto, listo, se firma el acta, pero muchas veces las empresas no permiten firmar actas por día de negociación. Entonces ahí toca tener mucho cuidado con lo que se va ganando, cómo se va exponiendo, cómo se tienen las condiciones para no ir perdiendo. ¿Sí? ¿Qué pasa con los negociadores? Pues como ustedes lo veían, las únicas obligaciones que tienen los negociadores reales es llegar, compañeros, a tener mayoría de edad, ¿cierto? A ser miembro de la organización sindical, ¿sí? Y pues hay organizaciones, no sé si es el caso de Sindefonahorro porque no mire eso en sus estatutos, que tienen condiciones propias para poder ser negociador. Que para mí, por ejemplo, una condición propia para ser negociador es al menos tener un curso de formación en negociador o un curso básico sindical, ¿cierto? Para entender realmente que esto no es sencillo. O sea, realmente las técnicas de negociación son importantes en un proceso. Realmente la escucha y el entender al otro es muy importante en el proceso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a las mesas de negociadores, las empresas llevan equipos jurídicos muy tesos, acostumbrados a joder a los sindicatos, perdón la expresión, pero tenemos equipos jurídicos especialistas en buscar que el sindicato se descomponga y se desconcentre internamente, generar peleas. O sea, ayer lo hablábamos con Diana casualmente y hay hasta personas dentro de las empresas y organizaciones que son psicólogas que utilizan la manipulación emocional para hacer que dentro de los sindicatos sean peleas. Y todo este tipo de estrategias se ven en las mesas. Todos los tipos de estrategia. Entonces ustedes van a darse cuenta que buscan manipular, que buscan hacer que se caiga el error, que buscan hacer malinterpretar las normas, muchas cosas. Entonces uno tiene que ir muy centrado y ahí la escucha es muy necesaria. ¿Por qué? Porque no es hablar 20 al mismo tiempo. Si ustedes hablan 20 al mismo tiempo, pues usted no va a escuchar al otro y puede que esté perdiendo beneficios, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante y es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué sucede? Si hay acuerdo, pues se firma la convención colectiva. Pero, ¿qué sucede si no hay acuerdo, compañeros? Ah, bueno, se firma la negociación colectiva, ¿cierto? Eso se debe enviar una copia al Ministerio de Trabajo, pero recuerden que ahora el Ministerio tiene un canal propio donde el sindicato tiene que inscribirse y todo, y ahí se hace la erradicación propia de los procesos del sindicato. Eso se tiene 15 días posteriores a la firma. Si usted después de esos 15 días, ay, no, qué pereza, no tuvimos tiempo, en 30 días vamos y depositamos eso, amigo, no. Si usted después de los 15 días no depositó, usted perdió el proceso y eso ya le pasó a varios sindicatos. Claro, el ministerio no te va a negar, pero donde la empresa se dé cuenta que usted radicó posteriormente va a decir, esto ya no tiene validez jurídica porque usted realmente no hizo el depósito de la convención colectiva a tiempo y pierde la validez jurídica. Entonces, si ven que cuando uno negocia, o sea, pertenecer a una junta es desgastante. No es negociar por negociar, no es sentarse por sentarse, sino que usted tiene una responsabilidad a cuestas, no solamente con sus afiliados, sino también con la entidad, con sus afiliados y con usted mismo. Es decir, donde usted deje perder un tiempo, un término, usted puede perder todo, ¿sí? Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Por eso es que yo les hago llamado a que entren a revisar muy bien
cuando les hagan llamados de sindicatos que realmente son sindicatos irresponsables. Hay sindicatos, eso no pasa nada, radiquemos mañana, eso no pasa nada, ponga la firma, eso. No, ese sindicalismo irresponsable es el que hace que la gente no crea en el sindicalismo. Y eso es un llamado a que seamos sindicatos responsables, sindicatos con conciencia de clase, sindicatos ordenados, objetivos, con una línea de vida trazada. ¿Sí? Que sea un sindicato que uno diga, qué chévere hablar con este sindicato, qué chévere saber que tienen conquistas. Acá está una de mis compañeras que se llama Yurani Moreno y está escuchando y me dice, sí, porque es muy importante. Sindefonahorro tiene los salarios mínimos dentro de sus beneficios, que me parece o sea, quedé sorprendida con esa noticia, que me parece algo muy bueno porque nosotras dos, que venimos trabajando mucho con sector minero, hemos querido implementar eso y es muy difícil. Es muy difícil sabiendo que son empresas que tienen mucha plata, ¿no? Muchísima plata. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? Si hay acuerdo, pues todos felices, mandamos la copia y generamos, digamos, el cumplimiento de la convención. Que no cumple, en la caja de herramientas está que el incumplimiento puede generar querellas o puede generar tutelas, dependiendo la estrategia jurídica. Recuerden que no, en todo caso, se sirve la misma cosa. Que es que yo escuché que el sindicato Pepito va a hacer una tutela porque no la han cumplido con esto. Oiga, despacio. Piense que cada organización tiene su condición. Si usted va a generar una tutela, piénsese por qué la tutela, piénsese si sí cabe la tutela, piénsese si hay un derecho fundamental afectado, cómo está ese derecho fundamental, hasta qué punto usted necesita eso. O cómo ve una querella, ¿cierto? Entonces, recuerden que esto no es meter acción por meter, sino que realmente cuando hay incumplimientos, cuando hay vulneración de derechos, cuando hay todo, se tienen que trazar líneas de trabajo y estrategias también a corto, mediano y largo plazo que permitan y no generar beneficios y no afectaciones, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Qué sucede? Pues todo esto mismo que les he contado funciona con los pactos. Entonces, con los pactos colectivos tienen que los trabajadores no sindicalizados, no sé cómo lo harán, presentar pliego de peticiones, negociar 20 días, negociar otros 20 días, presentar denuncias, que es donde nosotros decimos, pues los pactos colectivos que existen son mentira, porque si uno siendo sindicalizado lo despiden por pedir el pago de su seguridad social, ¿cómo será uno sindicalizado que no tiene ninguna garantía? ¿Listo? Entonces, por eso decimos que los pactos colectivos pues realmente son amañados por parte de los empleadores. Lastimosamente, ayer salió la sentencia de la Corte Constitucional donde niega la demanda de inconstitucionalidad contra el pacto colectivo, pero bueno, es una primera batalla, no estamos perdiendo la guerra. Siento que pues tenemos otras estrategias que desde el sindicalismo igual ya se están pensando, desde sus centrales sindicales, pero sí es importante que todos tengamos muy en cuenta cómo, digamos, ay, se me fue la paloma, cómo hacer los procesos de negociación, tanto del pacto colectivo, la negociación, para poder demostrar que hay afectaciones. Si bien perdimos la demanda, pues vamos a necesitar de ahora más en adelante que ustedes sean conscientes de cómo funcionan los pactos, porque vienen otras batallas y otras peleas que tenemos que darnos frente a esto. ¿Qué sucede si no negocio? ¿Qué es la otra cosa? Pues si no negocio, amigos, ¿qué va a pasar? Pues tenemos dos vías. Una que es el Tribunal de Arbitramiento y otra que es la huelga. Tribunal de Arbitramiento, pues se tienen 10 días después de no generarse la negociación para hacer de todo. En esos 10 días ustedes tienen que correr, ¿cierto? Si son un sindicato mayoritario, es muy fácil votar una huelga en sindicatos mayoritarios porque los votan la totalidad de los trabajadores internos, pero si no son un sindicato mayoritario, tienen que pensarse en que tienen que hacer que todos los trabajadores de la empresa voten, ¿cierto? Ahí es una gran diferencia. Por eso es que la fuerza también es necesaria. Si ustedes no tienen fuerza y hay una división sindical marcadas, que pasan muchos sindicatos, pues realmente eso genera mayor afectación. ¿Listo? Si definitivamente no tenemos la fuerza para irnos por una huelga, que no es fácil, hacer huelgas no es fácil, no es fácil. No se dejen engañar de la persona que les diga por todo que van a hacer huelga. La persona que les diga por todo que van a hacer huelga es una persona irresponsable.
porque las huelgas no son fáciles, las huelgas son planificadas. Ay, ¿alguien está levantando la mano? Ay, qué pena, Angélica. Diana, No, solo para dale. decir que suspende el contrato de trabajo, o sea que no hay pago de sueldo, o sea que también el sindicato tiene que tener ahorros y bueno, obvio que tiene unos pasos previos, o sea, la gente a veces se Ajá. confunde y piensa que un meeting, que pararse un grupo, eso le llaman huelga, no. No. La huelga, eso es paro y pues en el sector público tiene unas restricciones, entonces tiene que tener unos procesos, unos preparativos, unos tiempos para eso. Sí, entonces, para ir cerrando un poco, porque sé que ustedes están cansados, les agradezco muchísimo por estar en este proceso. Vamos a ver la huelga, yo creo que la próxima clase con actos atentatorios, porque vamos a hacer como un cursito ahí de acciones rápidas, pero para el tribunal de para la huelga, compañeros, como abre bocas, les quiero contar que no solamente suspende, sino que también genera un desgaste emocional. Es un tema muy fuerte, es un tema donde no es que yo me voy a huelga y me voy de vacaciones y chao, no. Ustedes tienen que cumplir un horario en el lugar de la huelga, tienen que ser responsables con sus familias, con ustedes. O sea, el que les diga a ustedes por todo que hay una huelga es mentira. Ahora, hay huelgas imputables al empleador, hay huelgas por negociación, hay huelgas solidarias. Cada tipo de huelga tiene una condición, ¿sí? No todo es imputable al empleador. No todo pueden pensarlo como imputable al empleador. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Hay condiciones que no son propias del empleador. Y ahí ustedes tienen que pensar muy bien en eso. Ustedes van a decir, pero ¿cómo así? Pues piénsense mucho lo que está pasando en el Ministerio del Trabajo y no vamos a ondear en este tema, pero es una reflexión grande y es que una central que en este momento es la única central que continúa en la huelga, está diciendo que exigen el pago de los salarios sin el cumplimiento del acuerdo del 2 de julio. Y ahí yo les digo una cosa, exigen el pago de los salarios, pero si una huelga suspende el contrato, ¿por qué están exigiendo el pago de los salarios? Ese tipo de centrales es la misma que dice que pueden ganar todo sin tener la forma de ganarlo. Primero. Segundo, muchos van a decir, pero hay gente del ministerio que le han pagado. Sí, porque cuando se hizo el acuerdo del 2 de julio con la Procuraduría General de la Nación, la Procuradora Delegada para Asuntos Laborales les dijo a ellos, oiga, yo les pago el salario y la prima de junio siempre y cuando ustedes repongan el tiempo. Si usted me hace reposición de tiempo, yo le pago. 2.000 inspectores han firmado la reposición de tiempo, solo como 100 algo no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos dicen que tienen que pagarle el salario sin necesidad de reponer el tiempo, pero vuelvo y les digo, si una huelga suspende contratos, ¿cómo es que les tienen que pagar salarios? Esas son las acciones o los pensamientos jurídicos que ustedes tienen que analizar al momento de creer en ciertas organizaciones que no tienen, digamos, una responsabilidad sindical real. Lo otro es que el tribunal, ustedes saben, es un tribunal de arbitramiento donde 3 árbitros, el primer árbitro es nombrado por los trabajadores, el segundo por la empresa y el tercero árbitro es nombrado por los dos de común acuerdo o nombrado por el Ministerio del Trabajo. Los árbitros o los tribunales de arbitramientos son mecanismos de resolución de conflicto, ¿cierto? Pero ellos se invisten de jueces, ¿cierto? Para tomar decisiones y esas decisiones tienen que ser en equidad, ¿cierto? Y en equidad e igualdad, ¿sí? Y estos juecesitos investidos que se llaman árbitros, no pueden tocar temas jurídicos, solamente económicos. Entonces, cuando alguien les diga, vámonos por tribunal, que es que nos ganamos los fueros, que es que no sé qué, piénsense muy bien hasta qué punto es recomendable, porque si usted quiere ganarse puntos jurídicos, puede que no lo puedan hacer. Los árbitros supuestamente deben proferir el fallo en 10 días, sin embargo, la norma establece que el árbitro puede pedirle hasta 2 meses de prórroga a las partes, es decir, a la empresa y al sindicato, para poder fallar. ¿Por qué? Porque fallar en 10 días no va a ser posible. Entonces, uno lo que hace es responsablemente pedir un tiempo. No 2 meses, puede que un mes,
para que salga. A este fallo, digamos que, a este fallo del auto arbitral, digamos que le cabe un recurso, y ese recurso es el de anulación que se va a la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, y ese recurso sí, digamos que tiene un término muy grande, muy grande, ¿cierto? Cuando nos vamos a la huelga y no logramos un acuerdo dentro de los 60 días de huelga, pues al final vamos a llegar a un laudo arbitral. ¿Listo? Para que tengan en cuenta eso. Igual la huelga la vamos a ver más adelante. La próxima clase, que va a ser en 10 días aproximadamente, vamos a ver huelga. Prometo traerles un invitado para que no se cansen solo con mi voz. Vamos a ver huelga y vamos a ver algunas acciones constitucionales y administrativas que podemos hacer con el fin de buscar la protección adecuada de nuestros derechos. Dejé de grabar. Bueno. ¿Hasta hay alguna pregunta, compañeros? Compañeras, les pido disculpas porque sé que deben de estar cansaditos, porque sé que realmente estas horas son muy desgastantes. Lastimosamente solamente tenemos 10 conectados, pero bueno, digamos que todos tienen este fin de semana para poder dar por terminado el informe, los foros, perdón. Tienen esta semana para dar por terminado los foros, todos se pueden adelantar, como lo dijo Diana al principio de esta charla. Persona que no termine foros es persona que no se gradúa, para que ya lleven el voz a voz, es persona que no solo no va a la clausura, ¿cierto? Sino que realmente no recibe diploma. Y bueno, no sé qué otras condiciones tienen ustedes internamente para las personas que no cumplan con los procesos formativos, pero desde la Redal queremos decirles que no les damos diploma y tampoco tienen derecho pues a mención de honor ni nada, ¿cierto? Es obligatorio que yo ya leí, que yo ya hice actividades, que yo me conecte. Si no hay foros, no hay participación y por lo tanto pues realmente no se les da diploma. Yo soy la persona que escojo los diplomas y en eso sí me gusta ser un poquitico cansona, porque yo siento que esto es una inversión muy grande. Ustedes no saben, pero a mí me pagan, ¿cierto? Ustedes me pagan. Ustedes como sindicato me pagan, ¿sí? Por esto, por escucharlos, por escribirles, por retroalimentarles, por decirles, vea que por ahí no va, vea que esto es mejor así. Y es muy triste que no utilicen esto de manera adecuada, porque esto sale de sus cuotas sindicales, de sus beneficios, y es importante que todos conozcan la realidad del sindicalismo. Entonces, yo sí soy un poquito cansona con eso, porque siento que esta inversión debe valer la pena toda la inversión que hace las juntas directivas. Hay sindicatos que ni siquiera capacitan sus miembros, entonces reconocer que Sindefonahorro sí se entrega mucho a la capacitación y formación de sus afiliados, porque es muy importante y es un reconocimiento que de corazón se lo hago al sindicato, y es porque realmente es necesario que la gente entienda por algo que decía Álvaro, y Álvaro decía es que nosotros nos vamos, pero ¿quién queda? Y el que quede tiene que saber que no puede ni por el chiras entregar un beneficio como los beneficios en salarios mínimos, que es que estoy muy feliz por que usted lo tiene, o entregar beneficios como los contratos, o no darse peleas de jornadas, ¿cierto? Y solamente lo van a entender si comprenden por qué esos beneficios a muchos nos harían felices, pero ustedes son los que los tienen. Entonces, en ese sentido, sí quiero que hacer una invitación a los pocos que hay en este momento conectados para que roten la palabra, y es que yo sí soy un poquito más mamona, y es que si no hacen foros, no pasan. No pasan. Por eso les estoy dando como la gabela de que por favor se adelanten para que puedan pasar. ¿Listo? Feliz noche para todos. No sé, Diana, si quieras decir algo de cierre. No, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Lo mismo que un abrazo, pero que le cuenten a los demás que por favor se pongan al día. Y gracias a todos y todas. Y Listo. bueno, muchísimas gracias a todos y también me despido, Angélica. No es Álvaro, sino Carlos Vargas, el que dice que en manos de quién vamos a dejar esta organización tan bien creada o Sí. bien mantenida. Muchas gracias también a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos.
Bueno, hasta luego, feliz noche. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.